Infoenergética.com presenta. Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla en Infoenergética. Hoy para analizar un poco qué ha sido todo el año 2021 para el mercado eléctrico y conocer un poquito las previsiones y lo que se espera de este 2022 y todo su efecto cadena tanto en PPAs como en autoconsumo. Y para ello nos acompañan en primer lugar Kim Kitts, director de Econ, a quien ya conocéis. Kim, bienvenido como siempre a Infoenergética. ¡Feliz año a todos! Igualmente. Y también nos acompaña Jordi Martínez, partner de Advanced Energy Consulting. Jordi, bienvenido a Infoenergética, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz año a todos, muchas gracias, Andrés. Gracias, Jordi. Bueno, 2021 ha sido un año muy atípico, muy caótico para el mercado eléctrico. ¿Cuál ha sido el impacto que hemos visto en comercializadoras y un poco en todo el sector eléctrico? Kim. Bueno, no queda duda que lo más importante que hemos visto este último año ha sido el incremento en los precios de electricidad. ¿Vale? Eso es lo principal. Terminamos el año con un averaje encima de 100, pero el año ha terminado con unos precios que no se habían visto en la historia. Por lo menos, bueno, la mayoría de Europa ha estado sufriendo de la misma manera. ¿A qué se debe esto? Pues lo principal ha sido la subida muy importante en los costes de combustible del gas natural y también del dióxido de carbono. Claro, también es que da mucho impacto porque estábamos viniendo de la recuperación de la pandemia del 2020, donde habían unos precios, ¿se acuerdan ustedes? El primer confinamiento donde los precios estaban súper bajos. En los dos temas. El gas estaba bajo, el dióxido de carbono estaba bajo y por esa misma razón el precio de electricidad estaba muy bajo. ¿Por qué todavía estamos hablando sobre los precios de los combustibles fósiles? El ciclo combinado teniendo poniendo precios en el mercado de manera importante todavía, porque todavía la renovable no llega, ¿vale? Entonces, simplemente para un par de datos, pues la hidráulica el año pasado produció de una manera muy similar a la anterior. Entonces, estamos más o menos en un averaje ni muy húmedo ni muy seco, normalito, digamos. Entonces, eso ayuda a cada vez que hay más agua, pues por definición los precios tienen tendencia a bajar, pero eso no ha influido mucho. Ha subido las instalaciones fotovoltaicas y eólicas también. Hemos llegado como a casi 2,9 gigas de nuevo fotovoltaico el año pasado, el 21, y también estamos viendo, pero poco, eólica poca, menos de 600 megas. Entonces eso digamos que ha sido un poco una decepción en el contexto, pero dado que esas son las circunstancias, nos damos cuenta que tenemos que la renovable todavía tiene un papel que jugar importante, pero que todavía no llega. Eso lo dejaría así, le paso la palabra a Jordi para que siga. Sí, importante eso que comentas, ¿no? De que las cifras de crecimiento de las renovables todavía no nos dan para tener esa esperanza de que no necesitemos un combustible que no es nuestro, como en el caso del gas. Pero a Jordi me gustaría preguntarte por lo que creo que es más importante, porque el pasado está, pero ¿qué podemos esperar de 2022? No tenemos una bola de cristal, pero ¿qué veis vosotros que puede llegar a suceder? Pues yo coincido, por supuesto, con Kim en su análisis. Yo creo que hemos vivido un año 2021 muy atípico desde el punto de vista de datos energéticos. Estamos viendo también un deterioro importante de la demanda. Yo creo que también es un punto importante a destacar, no solo desde el punto de vista de precios, por supuesto, el incremento importantísimo de los precios del gas, CO2 y el consecuente aumento en la electricidad, sino también eso está haciendo que de alguna manera estemos viendo variaciones de demanda importantes, ¿no? Luego, si queréis, ya hablaremos un poco qué impacto está teniendo en los consumidores, ¿no? Pero aquí hay mucha incertidumbre, ¿no?, respecto a lo que puede suceder durante este año y el año que viene. Yo creo que estamos ante una situación muy compleja, con unas variables geopolíticas muy importantes. Estamos viendo un nivel de reservas de gas a nivel europeo muy bajo. Estamos, yo podría decir, tocando hueso en cuanto a reservas. Es verdad que en las últimas semanas se ha visto un aumento importante de llegada de GNL, sobre todo proveniente de Estados Unidos, y eso está haciendo que de alguna manera el suministro continúe
estando digamos, a un buen nivel. El problema que tenemos es cómo se solucionarán sobre todo los conflictos o cómo se van a desarrollar los conflictos en el este de Europa, ¿no? Sobre todo en lo que estamos viendo entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que pueden ocasionar distorsiones importantes en el suministro, incluso, Dios quiera que no, pero problemas relevantes a nivel de, pues, bueno, de ciertos conflictos, ¿no? Diplomáticos y esperemos que no bélicos. Y, por supuesto, pues veamos cómo se desarrolla el despliegue y la puesta en marcha del Nord Stream 2 como infraestructura estratégica para el aprovisionamiento de gas en Europa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a ser un año muy interesante. Apuesto también que vamos a continuar con mucha volatilidad. También hay que poner el foco en las reservas hidroeléctricas. Estamos ante unas reservas hidroeléctricas también bastante bajas, ¿de acuerdo? Digamos, el desarrollo de estas reservas hidroeléctricas en los próximos meses y la evolución de las mismas va a ser también clave para enfrentarnos a un verano que probablemente esté marcado también por una escasez de gas en Europa y concretamente en España va a ser vital analizar cómo se va a desarrollar el recurso hídrico, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es importante y cabe destacar que en verano generalmente las renovables, sobre todo el recurso eólico, desciende y el hueco térmico aumenta, ¿no? Por lo tanto, si somos capaces de tener un buen recurso hidráulico que empuje el gas hacia afuera del mix, podremos ver una contención de precios o como mínimo no una escalada importante de precios de la electricidad, ¿no? Por lo tanto, va a ser un año interesante en términos diplomáticos, en términos de geopolítica. Sobre todo el gas va a continuar marcando, digamos, la senda en cuanto a la recuperación de precios en la electricidad y bueno, yo creo que estos son un poco los topics que hay que continuar analizando, ¿no? Hablando de la volatilidad, es que hemos visto ya el año pasado, antes habían precios donde ciertas horas era súper alto, también hemos visto precios cerca cero, casi dentro del mismo día. Entonces eso también muy interesante ver. Es como si empujamos demasiado el ciclo combinado afuera, pues se colapsa el precio, así de simple. Entonces todo lo que ayude para poder llegar a ese punto nos ayudará, nosotros pagando un precio ponderado, digamos, de energía, pues nos ayudará. ¿Y este año creéis que vamos a llegar a esos 45 o 50 euros megavatio hora, que era un poco la media? Y si creéis que vamos a llegar, ¿cuándo? Bueno, yo si me permitís, y analizando un poco los precios que estamos viendo en el mejor termómetro que tenemos a día de hoy, que son los futuros, ¿no? Que tenemos hoy en día cotizando, me parece que estamos lejanos de ese horizonte de precios, ¿eh? Si vemos la cotización del Q2, estaríamos hablando de en torno a 160 euros megavatio hora de promedio, Q3 en 163 y Q4 en 164. Es decir, parece que no baja el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a estar alejados de esos precios que habíamos visto en un pasado y sobre todo lo que comentaba, ¿no? La evolución del precio del gas, sobre todo como principal fuente de correlación ahora mismo con el precio de la electricidad, va a ser determinante, ¿no? A mí se me antoja difícil que este año tengamos precios bajos de la electricidad o como mínimo como los que habíamos visto. Yo creo que, exacto, yo creo que incluso, bueno, veamos a ver cómo llegamos al invierno de este año y eso también va a ser clave para el desarrollo del 23. Pero a mí, yo podría, si pudiéramos poner un titular, yo creo que el 2022 va a ser un año de impasse. Vale, anotado queda. Respecto a la influencia directa en todo lo que es tema de renovables, porque hablamos del precio de la electricidad y claro, eso conlleva pues que los consumidores pagamos mucho, que las comercializadoras sufren mucho a la hora de hacer las compras, depositar los avales y garantías en red eléctrica, OMI, etcétera. Pero respecto a todo lo que es el segmento de PPAs, de la firma de PPAs en las renovables, ¿cómo ha sido el impacto de estos precios tan altos en 2021? ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Jordi. Dispara, Kim. Pues la necesidad de los PPA todavía existe. Si tú quieres financiar proyectos, todavía hay esa necesidad. Los bancos lo ven de una manera muy positiva, digamos. Todo es relativo, claro, obviamente, pero dentro de ese contexto, que tú tengas un PPA a largo plazo es fundamental para poder que los bancos consideren la financiación de tu proyecto. Es cierto que a la vez, como los precios están tan altos, pues
mejor estar merchant, ¿no? Si tú tienes un proyecto que ya está o a punto de empezar en operación, ¿para qué estar firmando un contrato a largo plazo, ¿vale? Y buscar otras maneras de financiación, menos de estar buscando project financing a 15, 20 años, pues buscar algo un poco más a corto plazo y ya cuando se tranquilice esta ola de precios altos, pero primero porque tú quieres poderte llevar alguno del upside de esto, pues la otra cuestión es que tú ya puedes recontractar en otro momento. Entonces, hablando con gente que se involucra mucho más en estos temas, lo que hemos visto es que hay una tendencia a empujar el desarrollo de PPAs a más corto plazo, ¿vale? Y de la misma manera, mirando los precios, digamos, los mercados de futuros, X o MIP, etcétera, lo que estamos viendo ahí es que hay mucho más volumen a corto plazo que a largo plazo también. Que eso también indica que cuando tú estés firmando un contrato PPA, el counterparty, pues, digamos, cualquier tipo de compañía que se mete en este mercado, pues estará buscando una manera de cubrir ese riesgo al firmar un PPA. Pues igual va a los mercados de futuros y lo que va a ver es que hay mucho menos liquidez, digamos, en los contratos a largo plazo. Y en efecto, si tú miras lo que ha ocurrido, el contrato 2030, 2031, ahora hasta empezamos con 32, pues los contratos están como a 35 euros por megavatio hora. No han cambiado mucho, ¿vale? A mediados del 21 sí están un poquito más bajos. Pero entonces esto están haciendo, digamos, en la curva a largo plazo se ha movido poco. En cambio, lo que está pasando aquí, la curva de spot está llevando hacia arriba todos los precios, ¿vale? Sí, Jordi. Coincido completamente con Kim. Yo aquí apuntaría algunas cosas también, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí hay digamos que los generadores están haciendo bueno, lo propio de un mercado liberalizado, ¿no? Y es intentar aprovechar el máximo la situación de mercado de precios altos, ¿no? Es verdad que algunos, bajo mi punto de vista, están introduciendo primas sobre los PPAs pues bueno, un poco altas, ¿no? Porque si vemos el coste realmente de generación, pues bueno, están capturando bueno, pues bastante por encima de sus costes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí la parte de la generación está interpretando un poco también lo mismo, ¿no? Está diciendo, oye, yo creo que es un momento de mercado muy alto, no estamos viendo los generadores estando más en precios de Levelized Cost of Energy, ¿no? De LCOE. Estamos más viendo un precio más especulativo, ¿no? En cuanto a la referencia de precios PPA. Y yo creo que ahí eso está frenando un poco el desarrollo, sobre todo por la parte de off-taker más industrial de firma de estos PPAs. De todas maneras, bueno, yo creo que los cuellos de botella que están habiendo en la tramitación de renovables y en el avance pues bueno, del desarrollo y el despliegue de renovables en España está también limitando un poco la firma o la necesidad de estos PPAs para financiar proyectos, ¿no? Yo creo que durante este año podría volver bueno, o sea, a relanzarse el mercado de PPAs, ¿no? Y yo creo que va a haber más interés durante los próximos meses, ¿no? Por parte de ambas contrapartes naturales. Me quedo con dos cosas que me he guardado. Una de Kim, que entiendo entonces que el mayor impacto que ha tenido sobre los PPAs en el 2021 es que ahora ha impulsado a que sean más a corto plazo. Y por otro lado, con Jordi, por ver un poco la parte buena, entre comillas, ¿se puede entender entonces que si los proyectos renovables que están a Merchant ahora están obteniendo más beneficios, eso puede hacer que los inversores puedan apostar por nuevos proyectos con más solvencia económica? Sí, bueno, yo creo que aquí hay el PPA al final no deja de ser una herramienta de gestión del riesgo, ¿no? Lo que pasa es que nuevamente ha estado más interpretada desde el punto de vista de la necesidad de este tipo de contratos para apalancar proyectos con deuda, pues bueno, a través de diferentes instrumentos, ¿no? Muy relacionados con la banca. Entonces, yo creo que este dulce momento que estamos viendo de precios para renovables es sin duda interesante, ¿no? Que no van a durar para siempre, insistimos. O sea, esto yo creo que va a haber una corrección, no sabemos bien cuándo se va a producir, pero sin duda va a haber una corrección de precios, aunque, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros consideramos que va a haber precios altos durante algún tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, puede dar cierto
cierto oxígeno para el desarrollo de más parques renovables, ¿no? Este escenario de precios. Y a mí también me gustaría aprovechar lo que comentábamos de PPAs para ver un poco lo que yo estoy percibiendo, ¿no? O sea, estamos viendo muchos fondos de inversión, muchos generadores que con el clawback impuesto por el gobierno, ¿no? El clawback del gas, que están afectando tanto a tecnologías como la fotovoltaica, por ejemplo, están haciendo que estos PPAs por parte de los generadores no estén puestos en un foco de 10 años, 15 años, como habíamos estado viendo hasta hace poco, ¿no? Por esa necesidad intrínseca de la financiación que pide la banca, sino que están intentando cubrirse en 1 o 2 años para intentar paliar este efecto del clawback en su línea de ingresos, ¿no? Entonces, estamos viendo más que PPAs, coberturas más en el corto plazo para intentar minimizar este efecto, ¿no? Y hablando un poco de todo y sobre todo de la parte de renovables, para acabar este resumen, primero de algunos más que haremos, ¿no? Porque hay mucho de lo que hablar y analizar, me gustaría conducirlo a la parte de autoconsumo, porque evidentemente si como consumidor estoy pagando mucho por la electricidad, todavía ahora veo mejor ponerme paneles fotovoltaicos en casa. Pero ¿cuál es la barrera a lo mejor que nos podemos estar encontrando, Kim? Pues las barreras de instalación todavía siguen en pie. Hay mucho ímpetus, hay mucho cambio regulatorio para poder impulsar, pero hay mucho desconocimiento. Yo personalmente vivo en un edificio en Madrid al 4º piso con terraza por encima y la gran pregunta es si la comunidad me va a dejar poner placas encima del techo. Entonces llegamos a todo tipo de temas y si tú estás hablando con instaladores, si tú tienes una vivienda propia, pues ningún problema, vienen y te lo hacen rapidito. Si ven que tú estás viviendo en un edificio que donde la mayoría de los españoles vivimos, especialmente en ciudades, nos están poniendo, bueno, no estamos seguros, que si tienes el papel que si no sé qué. Entonces hay muchas más trabas de este tipo administrativo. Yo, en efecto, estoy yendo por este proceso en este momento, literalmente, para poder a prepararme mi propia guía de qué es lo que uno tiene que hacer viviendo en edificio compartido, qué es lo que tiene que hacer. Ya eso es diferente de hablar de cuestiones de comunidades eléctricas y tal, que ya tienen su perspectiva donde tienes que estar buscando un análisis o un concordancia con todos los que están viviendo en unas zonas que te complica la vida. En efecto, así estamos, en este lado estamos abriendo puertas, digamos. La falta de conocimiento no se puede superar. Lo que es interesante en las plantas grandes es que este año también va a haber un cambio en la manera en que se pueden conseguir los puntos de conexión, hablando todo un poquito, no lo habíamos mencionado, pero están introduciendo unos temas que son mucho más subjetivos, digamos, en la manera en que diferentes desarrolladores pueden tener acceso a estos puntos de conexión. Y todavía no sabemos cómo se va a desarrollar este nuevo sistema. Pero sí puede afectar la manera, pero bueno, lo que impulsa en ese momento es que no esperes que tu distribuidor como comercializador de eléctrico te esté dando a ti un buen negocio, arréglate las cosas tú mismo. Entonces por eso yo creo que va a haber este año un empuje bastante importante en el área de autogeneración, de autoconsumo. En efecto, cuando yo pondré una banderita encima de mi casa al momento que yo tenga las placas para que la gente lo sepa que por ahí pues se puede meter uno sin tanto problema. Que es ridículo porque siendo un analista del sistema tú dirás, ¿por qué no estás tú ya metido en este tema? Pero ya vamos para allá. Sí. ¿Qué opinas tú, Jordi, del autoconsumo colectivo? Bueno, yo creo que el autoconsumo no colectivo sin duda va a acabar desplegándose. Yo creo que van a haber fórmulas creativas que van a permitir que se salten ciertas barreras físicas, ¿no? Como comentaba Kim, pues bueno, solo hace falta mirar en las ciudades, que es donde se concentra la mayoría de la población, la dificultad que hay de dotar de capacidad a ese consumo, ¿no? A mí me gustaría hacer un apunte y es que nosotros estamos viendo un interés, bueno, yo creo que el marco regulatorio, ¿no? Yo creo que para el autoconsumo en general, pues ha hecho que de alguna manera pues, se pongan las bases necesarias, ¿no? Que necesitábamos todos para poder desplegar este recurso tan necesario como la generación distribuida, más enganchada, más pegada, ¿no? al propio consumo, ¿no? Yo creo que el momento, pues a lo mejor no es perfecta la norma, pero yo creo que la tenemos y está haciendo que la rentabilidad de los proyectos y la seguridad de poder llevarlos a cabo pues sean interesantes, ¿no? Si nos fijamos en la industria, yo creo que la industria está entendiendo la necesidad de poder desplegar ese tipo de proyectos también. Estamos viendo incluso fondos de inversión y PPs que están ya generando
sus propios vehículos de inversión para poder acompañar a la industria en este camino hacia la descarbonización. Por lo tanto, yo creo que hay todos los ingredientes, ¿no? Hay un marco regulatorio a priori pues probablemente imperfecto, pero yo creo que es correcto. Hay dinero para acompañar a esta industria en ese camino, como comentaba, y la capacidad técnica existe. Por lo tanto, yo creo que va a ser sin duda un año muy interesante para el autoconsumo, sobre todo el industrial y el doméstico también. Faltan encontrar estas soluciones más creativas para acabar de desarrollarlo en esas zonas más pobladas con una dificultad clara y visible de instalación. Pero vamos, yo creo que estamos ahí, ¿eh? O sea, yo creo que sin duda va a ser el 2022 un muy buen año y lo que comentábamos antes, ¿no? Los precios acompañan, por lo tanto, sería ese punto también para acabar de empujar las TIRs de esos proyectos hacia arriba. Y vamos, sin duda yo recomiendo a todas las industrias que hagan ese ejercicio de análisis y vean que el payback y las TIRs de estos proyectos son brutales. Sí, sí, incluso la venta de excedentes, ¿no? Porque las comercializadoras cada vez ofrecen más por los excedentes del autoconsumo, viendo cómo está el mercado. ¿Querías decir algo, Kim? Y simplemente la cuestión de almacenamiento que no habíamos mencionado, pero con la volatilidad que hay en el mercado mayorista también, pero bueno, en efecto, si quieres controlar tu propio consumo y entender tus precios a medio plazo, también meterse con baterías o buscar una solución de ese tipo es importante. Pero ahora ya estamos viendo una o dos proyectos que han entrado con baterías no son muy grandes, hablando todo, no es que estén cubriendo una proporción de 10-1, digamos, así, algo así, pero veremos. Yo creo que ahora con esta volatilidad de los precios, eso es lo importante, eso es lo primordial para que el almacenamiento entre en sí. En particular, yo siempre he dicho sobre las baterías, que si tenemos un año seco, esta posición de que podemos tener muchos cambios de precios de cuando hay mucho viento y cuando no, cuando hay mucho sol a la vez y tal y cual, ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver que the economics del almacenamiento va a empezar a surgir y a ser mucho más interesante. Todavía no creo que estemos ahí para un roll-up masivo, pero eventualmente vamos a llegar allí. Hay que estar mirando esa trayectoria. Perfecto, pues optimismo para empezar el año, que es lo mejor, porque si no la energía va cayendo. Fenomenal, pues con esto finalizamos la charla, al menos esta. Jordi, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Y Kim, gracias también como siempre. Siempre un placer. Y cuando instales los paneles y los vecinos te dejen, nos avisas y hacemos algo en ese tejado. Saco fotos y todo. Claro. Perfecto, pues espero que os haya parecido interesante esta charla y nos vemos en un próximo vídeo.